Iniciamos Buena Salud, bienvenidos a quienes están en sintonía por Majestad TV y también a quienes están siguiéndonos en todas nuestras redes y también vía online que nos pueden ustedes ver hoy en nuestro programa porque tenemos algo muy importante que vamos a compartirles desde nuestra programación Buena Salud. Pero antes quiero mencionarles que Camisera Inglesa nos viste hoy. Ellos ubicados en Avenida Las Américas y Los Mantas, esto es en el sector Plaza Asturias. Ellos tienen lo mejor en ropa para caballeros, accesorios para damas y por este Black Friday tienen todo en promoción. Así que vayan a sus liquidaciones porque tienen grandes ofertas para usted que desea vestirse y lucir con muy buen estilo. Y nuestra frase de hoy dice: el rol integral de la enfermería más allá bueno, ese es nuestro tema y nuestra frase es: la enfermería es el arte de cuidar vida con conciencia, corazón y humanidad. Por eso, el tema que vamos a hablar en esta mañana es el rol integral de la enfermería. Más allá de curar, acompañamos, educamos y formamos vida. Por eso, nuestra magíster Patricia Mero, ella es magíster en Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería y coordinadora de las carreras de salud del Instituto Universitario Japón, viene a compartirnos con nosotros este tema. Muy atento porque a veces a los enfermeros los tenemos como que a un lado, pero ellos cumplen un rol muy importante dentro de todo lo que conlleva a la parte integral dentro de la parte de salud. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestro invitado. Estamos en vivo gracias a la señal de Majestad TV, aquí en su programa Buena Salud. Tenemos ya nuestro CEO, nuestra magíster Patricia Mero, como ya les dije, magíster en Dirección de Gestión de Unidades de Enfermería y coordinadora de las carreras de salud del Instituto Universitario Japón. Nos viene a hablar sobre el rol integral de la enfermería. Más allá de curar, acompañamos, educamos y formamos vida. Qué placer tenerla, Patricia, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Hola, Gabriel, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy agradecida con usted y con Majestad TV para venir a representar a nuestros queridos compañeros del gremio de enfermería y muy orgullosamente pues aquí una licenciada en enfermería en su programa. Así, vamos a hablar hoy sobre este rol que cumplen todos los enfermeros. Yo siempre digo, esto es algo multidisciplinario, pero nosotros en el área de salud siempre vemos a la cabeza a una persona que siempre está dándonos medicación, está pendiente de nuestros signos vitales, está pendiente de cómo va nuestra evolución en los cuidados que tengamos. Y por eso ahora vamos a tratar de este tema, que es muy importante que lo sepamos. Al hablar nosotros del rol integral de la enfermería, ¿qué significa? ¿Qué abarca esto? Bueno, estamos enseñados a escuchar, quizás no, la enfermera solo sirve para inyectar, para tomar la presión, no. Pero nosotros como enfermeros hacemos un tratamiento al paciente integral que va más allá de lo físico. Vemos salud mental, vemos también el entorno familiar. Entonces a eso nos referimos cuando que nosotros los enfermeros hacemos un tratamiento integral, porque no solamente vemos lo físico, vamos mucho más allá y acompañamos a nuestros pacientes, a nuestros compañeros, a nuestros colegas hasta el último momento de vida. Así es, y como ya usted lo decía, quitando ese mito de que solamente es como que es el tercer brazo del doctor, del médico. Pudiera tal vez decírselo de esa manera, pero ustedes o el enfermero es el que está siempre al cuidado de todo lo que puede suceder cuando una persona requiere una atención. Ahora, ¿cómo va evolucionando en este tema, por ejemplo, en relación a los conocimientos que ustedes tienen como profesionales de la salud? ¿Qué hacen aparte de solamente estar en temas de hospitalización? ¿Qué es lo que últimamente ya están haciendo los enfermeros? Bueno, como tú lo has dicho, ¿no? Hemos evolucionado gracias también a la evidencia científica y que nuestro gremio también ha ido preparándose. Antes simplemente decían que éramos el ayudante del médico, pero esto ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque nosotros ya nos hemos ido preparando poco a poco, tenemos evidencia científica, tenemos conocimientos. Y en este ámbito también de ser enfermero, no solamente podemos trabajar o laborar en un área hospitalaria, ¿sí? Podemos también ser administradores, somos gestores y nuestro campo laboral, como así decirlo, se ha abierto en magnitudes que quizás nunca antes las habíamos visto. El acompañamiento que ustedes hacen hacia las personas que están
Hablemos, por ejemplo, ahorita vamos a dividirlo, vamos a hablar un poco de la parte administrativa que manejan mucho los hospitales, las clínicas, los centros de salud, donde siempre hay esta parte importante de la enfermería y también de quienes hacen la otra parte, que es la operativa, porque es como que dos escenarios totalmente diferentes, pero sin quitarle protagonismo el uno del otro, porque obviamente se manejan de esa manera. Y aparte de eso, también los conocimientos que también ustedes imparten hacia otras personas. En el caso de las personas que están a nivel administrativo, por ejemplo, siempre se ve como que hay la estación de enfermería, dicen así, ahí donde manejan documentos. ¿Cómo manejan? ¿Ustedes manejan protocolos, se manejan las historias clínicas de tal manera y con qué objetivo, con qué fin? Bueno, lo primero que con qué fin hacemos, pues con tener una excelente administración y poder llevar todo lo de nuestros pacientes en buen estado, ¿no? Y también cómo lo hacemos, una pregunta importante que me acabas de realizar, cómo lo hacemos con la escucha activa, ¿sí? Con la comunicación asertiva entre compañeros, con la planificación siempre, como dijiste, nosotros tenemos siempre en el área de enfermería una persona en la cabeza, que viene a ser nuestra jefatura. Entonces, siempre con el compañerismo y la empatía vamos a lograr que nuestra organización dentro del espacio operativo pueda funcionar de la mejor manera. En esa parte de las estaciones de enfermería que decimos nosotros, ahí es como que se lleva la historia clínica de cada uno y por ende cómo tienen que tratar a cierto paciente o qué medicación hay que colocarle. Incluso hasta cuando se tienen que dar el alta, ustedes tienen ese conocimiento de que cierto paciente ya tiene que salir o ya está listo para irse a casa. Bueno, en la historia clínica que nosotros observamos signos vitales, cómo llega nuestro paciente y también cómo ha evolucionado, porque nosotros somos las primeras personas que nos damos cuenta de los cambios de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque estamos con ellos en cada momento, en cada segundo, entonces podemos ver de qué manera el paciente va a mejorar o si hay un retroceso en su salud. Entonces, por eso es lo que tú nos comentas, que nosotros siempre estamos hasta el momento del alta, claro, porque nosotros nos damos cuenta en todos los signos de nuestros pacientes si él ya está en una salud óptima para poder retirarse o si quizás el tratamiento no está funcionando y de esta manera hablar con el médico, porque nosotros como profesionales autónomos que somos los enfermeros, tenemos también y podemos tomar decisiones oportunas y de esta manera transmitirle al médico, ¿no? Y sin cortar protagonismo también de que ustedes también son quienes reciben a veces al paciente. Sí. O sea, en la primera atención, en la emergencia, que también esto sucede. Ahora, mi querida Patti, respecto al tema de que aparte que ustedes hacen este acompañamiento, ustedes educan. ¿Educan en qué sentido? Porque ustedes también, nosotros como usuarios, tenemos que saber cómo tenemos que sentarnos, tenemos que ponernos de pie si es que estamos con una cirugía, si es que tenemos que tomarnos una medicación, si es que tenemos que respirar de alguna manera. ¿Cómo ustedes educan en ese sentido a los pacientes? Por eso el tema del día de hoy es enfermería en un rol integral, porque nosotros abarcamos todo esto. También somos educadoras desde el ámbito operativo o administrativo. En el ámbito operativo educamos a nuestros pacientes y no solamente a nuestros pacientes, educamos a los familiares de nuestros pacientes. ¿Cómo? Dentro del área hospitalaria, cómo debe comportarse, debe tomar medicina, cómo debe de sentarse, si salió de una cirugía, en cuánto tiempo puede levantarse, en cuánto tiempo puede comer. Y de igual forma, cuando a nuestros pacientes se les da el alta, de aquí vamos a educar ¿a quién? A los familiares de nuestros pacientes. La alimentación, su actividad física, su salud mental. Entonces, nosotros, las enfermeras, tenemos un protagonismo inmenso en cada una de las personas. Y algo que quería rescatar es que nosotros, como enfermeras, somos el corazón del ámbito de la salud, porque nosotros palpamos directamente la dolencia o el beneficio de nuestros pacientes. Y eso que a veces los pacientes a quienes ven más es al enfermero realmente, porque el médico después de que hace su trabajo, está, digamos, una cirugía, etcétera, ellos solo pasan visita y quienes a diario están viendo durante todo ese proceso es al enfermero como tal y por ende tienen también ese apego y obviamente
esa parte afectiva que se puede formar entre paciente y profesional. Dentro de la parte, usted hablaba mucho sobre la salud mental y yo creo que esto hemos venido nosotros a lo largo de muchos meses conversando. De hecho se conmemoró también el Día Mundial de la Salud Mental y esto conlleva a muchas situaciones de que por salud mental muchas personas llegan a estar enfermas, llegan a tener problemas, llegan a no saber cómo tener una situación de cura. Ustedes en el área de enfermería, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo tratan esto con pacientes que tal vez están sucediendo o pasando por esta situación? Bueno, durante todo el tiempo que fui estudiante y me he ido preparando y ya laboro, siempre, bueno, voy a hablar de la expectativa de que ya soy, ahora en este momento soy educadora, soy docente. Siempre les digo a mis estudiantes, piensen que ese paciente es su abuelito, su papá, su mamá o su hermano. ¿Y de qué manera te gustaría que te la traten? ¿De qué manera te gustaría que ese paciente tenga la atención? ¿Sí? Entonces, en el ámbito de la salud mental, nosotros cuando vamos a trabajar tenemos que dejar, en primer lugar, toda parte y saber que ese paciente, si está en un hospital, si está en un centro de salud, es porque realmente está enfermo, es porque realmente tiene una dolencia y va en busca de nosotros. Y nosotros tenemos que, las maneras posibles, animarle, hacerle ver que la vida es muy bonita, ¿ya? Y que de esta manera nosotros debemos a sentir ese sentimiento recíproco de agradecimiento de nuestros pacientes. Y es algo muy, muy agradable hacia nuestra persona, ¿no? Porque recibimos el agradecimiento de cada uno de ellos y hasta de sus familiares. Así es, y esto siempre de parte de cuando uno enseña o manifiesta en base a la experiencia, en base, digo yo siempre, en base a todo lo que uno aprende, tenemos que no quedarnos con eso, sino que esperar a que otras personas también lo reciban, lo absorban y cojan lo positivo tal vez y hasta te superen en conocimientos o en actitudes o en destrezas que uno pueda tener al momento de impartir todo este tipo de conocimiento. Mi querida Patti, cuando ustedes están en el área, en esta área, ¿existen complicaciones de pronto? Porque también existen incluso hasta los malos tratos por parte de nosotros como usuarios. Pudiera pasar, ¿no? Que son incluso a veces hasta maltratados por el mismo hecho de ser como que el primer filtro de la atención primaria. ¿Cómo ustedes conllevan esta situación? En este caso siempre va a existir ese maltrato y quizás, como lo decías hace unos minutos, los enfermeros somos vistos como simplemente por tomar signos vitales y no es así. Pero nosotros, por profesionales integrales que somos y autónomos, tenemos la capacidad de saber manejar las situaciones. Y si quizás existe alguna situación que se nos salga de las manos, respiramos y simplemente buscamos a otra persona que nos ayude a controlar el manejo de los pacientes. Pero en la actualidad, creería yo y doy por sentado de que cada uno de mis compañeros enfermeros y enfermeras sabemos cómo manejar esas situaciones, porque a medida que nosotros vamos estudiando, también nos dan este tema de poder nosotros manejar quizás la manera en que cada uno de los pacientes nos ve. Y también debemos entender que los pacientes llegan enfermos, llegan alterados y ellos buscan una atención inmediata. Y a veces se sale de nuestras manos, pero tengan en cuenta que siempre vamos a dar lo mejor de nosotros, porque para eso nos hemos educado, para salvar vidas y para ayudar a la prevención de las enfermedades. Muy bien. Y esto, sobre todo sabiendo que esto es un juramento, una promesa que se hace en el momento que uno se gradúa, de ayudar a que otras personas se recuperen, ayudar a salvar vidas, como cualquier profesional de la salud hace una promesa. Y ustedes, qué más, que siempre están allí a la vanguardia, atendiendo a cada una de las personas, sean complicados o no, siempre saber que detrás de toda esa complicación es una vida que uno tiene que tratar de salvar, que ese siempre es el objetivo. Al regresar de la pausa, mi querida Patti, me gustaría también que usted nos comente respecto a cómo este rol integral de un enfermero puede, por ejemplo, seguir abarcando, o tal vez, cómo tal vez nosotros pudiéramos tener, cambiarnos ese chip de que, como usted dijo,
no solamente verles como que son personas que inyectan, personas que toman signos vitales, sino que personas que cumplen una parte importante. Incluso hay personas que son cuidadores de personas adultas mayores, personas con discapacidades, etcétera, y cómo nosotros tenemos que, como usuarios, saber que esta atención es muy importante y por ende también darles el protagonismo que necesitan. Vamos a una pausa y al regresar seguiremos hablando con nuestra magíster Patricia Mero. Seguimos en Buena Salud con nuestra magíster Patricia Mero hablando sobre el rol integral de la enfermería. Y algo que me gustaría, Patricia, que usted también nos comente respecto, por ejemplo, esta situación que a veces nosotros como usuarios desconocemos totalmente el cómo darle importancia hacia lo que ustedes hacen como profesionales en la salud. Siempre digo, no hay que quitarle protagonismo a nadie. Todas las personas merecen el mismo respeto y por ende el mismo valor, porque ustedes son quienes están aportando a que una persona que está convaleciente, etcétera, o por ejemplo los adultos mayores, los que se los cuida, a personas que están con algún tipo de discapacidad, ustedes cumplen un rol muy importante dentro de ello. ¿Cómo lo manejan? Bueno, primero para hacerles cambiar de opinión a los pacientitos sobre la perspectiva que ellos tienen con nosotros, creo que cada uno de los profesionales de enfermeros deben liderar cada lugar donde se encuentran y de esta manera los pacientes van a ver que no solamente nos dedicamos a eso, sino que somos un rol integral en todo el ámbito de la salud y también tener la evidencia científica y el conocimiento para que de esa manera nuestros médicos o nuestros superiores también se den cuenta de que el rol de enfermero es mucho más allá que quizás la primera entrada o como lo decías Gabriel, las personas que simplemente reciben. Vamos mucho más allá y que acompañamos a los pacientes y ellos también creamos un vínculo muy bonito con los pacientes, que inclusive esto de aquí puede lograr a que un paciente se recupere o se mejore mucho más rápido. ¿Qué habilidades debe tener un enfermero para ejercer esta profesión? Bueno, lo primero que debe tener un enfermero, que yo sí siempre lo rescato y lo digo, es ser empático. Ponerse en los zapatos de las otras personas, ser una persona responsable, ser una persona que esté en constancia educación, que tenga comunicación asertiva y que le guste trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo, créanme que no vamos a lograr nada. Y en todo caso también, por ejemplo, algo que también es importante que nosotros sepamos, los diferentes tipos de cuidados que ustedes brindan. ¿Qué abarcan ustedes como enfermeros? Nosotros abarcamos diferentes tipos de cuidado. Como antes se mencionaba, tenemos el cuidado físico, que lo hacemos todos los enfermeros, que es lo que nomás a simple vista se observa, pero también hacemos el cuidado de la salud mental. Nosotros cuidamos cuerpo, mente y también cuidamos el entorno familiar, el entorno en donde se desempeña o vive esta persona. ¿Existe alguna preparación previa por parte del enfermero antes de ir a atender a un paciente? Bueno, la preparación creo que ya la hemos adquirido en los 4 o 5 años de estudio y durante nosotros nos hemos desempeñado como profesionales. Y la única preparación que nosotros tenemos al momento de hablar con un paciente es saber que vamos a cuidar o vamos a tratar con una vida. Y nosotros desde ese momento ya sabemos que debemos hacerlo con nuestros 5 sentidos y de la mejor manera. ¿Cómo ustedes pueden de pronto educar a los pacientes desde el primer momento que llegan a ser atendidos? Bueno, lo primero que nosotros debemos de tener es una comunicación clara, porque debemos tener en cuenta que nosotros no podemos hablar en términos médicos como hablamos con nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, al momento que llega nuestro paciente, hablarle de una manera clara y también de una manera cercana, una manera asertiva, afectiva, donde ese paciente se sienta en total confianza con nosotros. Y yo estoy completamente segura que de esta manera el paciente se va a dejar guiar y va a hacer cada una de las cosas que nosotros les decimos. Porque si no es así, tenemos pacientes de todo tipo, ¿no? Quizás pacientes que llegan súper enfermos, que llegan pacientes enojados, hasta por la misma enfermedad, llegan con ese estado de ánimo. Entonces, si se encuentran con un enfermero o una enfermera enojada o seria, quizás por el estrés, por las excesivas horas de trabajo, que eso sí nos afecta a nosotros, el paciente no va a lograr tener esa comunicación con nosotros.
Esto que acaba de usted topar es importante porque efectivamente, aunque tengamos el pésimo día de nuestra vida, siempre decimos la atención al cliente o la atención que nosotros debemos, directa o indirecta, tiene que ser de una manera afectiva, porque a nadie nos gusta que nos traten de una manera que tal vez nos sintamos incómodos y por ende también puede haber una respuesta que puede chocar allí y eso se puede convertir en un ambiente tenue o tenso. Entonces, en este caso ustedes tienen que manejar mucho también creo que la parte emocional, psicológica de los pacientes, porque no todos, un paciente convaleciente no quiere sonreír, no quiere ni hablar. ¿Cómo manejan esa parte? Es como te lo digo, siempre con la mejor actitud. Nosotros tenemos que tratar de sonreír. Si el paciente está muy enfermo, está muy enojado, pues como decían por ahí, buscarle la buena y tratar de caerle bien a ese paciente. Porque por seguro, si tú no llegas al paciente, el paciente nunca te va a tomar la medicina, se va a querer realizar sus baños, o sea, vas a tener un caos completo. Entonces, todo también depende de nosotros como profesionales y ser totalmente humanizados, llegar a esa persona, que esa persona se sienta en confianza con nosotros. Una vez que logremos eso, el trabajo de enfermero se va a hacer muchísimo más fácil el camino. Y eso es lo que todos tenemos que hacer, o sea, saber que tal vez nosotros podemos estar en ese mismo puesto y tal vez ponernos en esa posición y ahí por eso nosotros como profesionales pues tratar de ser muy empáticos y humanizarnos ante esa persona. Respecto, usted antes conversaba, nos comentaba que hay esta parte de educarse uno mismo. Ustedes como en el área de enfermería, porque por ejemplo en el área de los médicos se siguen formando, siguen estudiando, siguen aprendiendo. En el tema de enfermería pasa lo mismo. Claro, en todo lo que es tema de salud, nosotros siempre tenemos que estar en constante conocimiento y educación. ¿Por qué? Porque todo se transforma, todo hacen nuevas evidencias científicas y tenemos que estar en constante educación científica nosotros mismos. Y lo hacemos autónomos, o sea, lo hacemos nosotros autoeducación. Muchas veces en muchas empresas no nos exigen, pero nosotros como profesionales debemos hacerlo, porque imagínense que llega un tratamiento, una paciente, qué sé yo, con presión arterial, le doy un ejemplo, y tenemos guías anteriores y lo manejamos de esa manera, ya no es así. Quizás un buen punto que usted tocó es que nosotros debemos estar en constante educación. ¿Por qué? Porque no siempre el médico tiene la razón, con eso no desmerito el poder del médico, pero siempre si una enfermera está totalmente capacitada, también tiene la opinión y tiene el derecho de decir y quizás llegar a una conversación con el médico, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Pero si logramos tener esa comunicación con nuestro equipo de trabajo, vamos a funcionar muchísimo mejor y todo va a ser en bienestar de nuestro paciente. Y como ya lo dijimos antes, ustedes son el primer filtro, quienes llegan a conocer más al paciente y qué mejor que un enfermero que está todos los días con el cuidado, pues pueda tal vez guiarle también al profesional, que es el que menos tal vez contacto tiene con su paciente y lo que usted dice, pues sin desmerecer nada, porque aquí lo importante es que todos es un equipo multidisciplinario que siempre están a la par en este tipo de cuidado. Y por último, mi querida Patti, ¿qué mensaje daría a aquellas personas que de pronto están pensando en tomar la iniciativa de estudiar esta carrera? Bueno, yo les diría que lo hagan sin duda. Es una profesión que da muchísima satisfacción porque recibimos el cariño de los pacientes. Es una vocación o es una profesión donde nosotros damos amor, damos empatía y sobre todo las personas que vengan a estudiar, háganlo con todas las ganas del mundo y siempre pensando, que es lo que yo siempre digo, que algún día voy a tratar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita y de qué manera yo como profesional quisiera que me cuiden a mi familia y lograr humanizar a todo nuestro gremio. Qué bonitas palabras, mi querida Patti, y que usted sea vocera para muchas personas que de pronto quieren o están estudiando o están ejerciendo la profesión, y qué mejor saber que tenemos que ponernos en los zapatos del paciente, en los zapatos de que puede ser tal vez un familiar muy cercano que tal vez se lo está tratando. Mi querida Patti, aquellas personas que desean de pronto contactarla, sé que está en la parte de la docencia, ¿qué invitación le haría a aquellas personas que de pronto quieren acudir con usted para tomar la iniciativa de estudiar?
Sí, claro, son bienvenidos. Les hago la grata bienvenida al Instituto Universitario Japón, donde soy coordinadora de las carreras de salud, que son enfermería y rehabilitación. Estamos a disposición de cada uno de ustedes y no se van a arrepentir. Es una experiencia hermosa y donde van a tener siempre el acompañamiento de profesionales. ¿Algún número de contacto de pronto o redes sociales que puedan las personas acceder? Sí, claro, en Instagram y Facebook está como Instituto Universitario Japón, Santo Domingo. Muy bien, así que ya saben, las personas que deseen estudiar, pues una opción en Santo Domingo, el Instituto Universitario Japón, para que ustedes puedan tener esta gran profesión, como lo hace nuestra querida magíster Patricia Melo. Qué bonito que nos haya venido a impartir este conocimiento y le agradezco mucho por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Gabriel, y por tratar de ayudarnos a sensibilizar nuestra profesión, que es algo que nos falta, pero estoy segura que con cada una de las personas que están en este ámbito de la enfermería lo vamos a lograr. Así es, muchas gracias. Y a aquellos televidentes, antes de despedirnos, quiero recomendarles que ustedes nos pueden ver en las diferentes redes sociales. En Instagram nos ven como @buenasaludec, en YouTube nos ven como TV Buena Salud. Activen la campanita, denle like, compártanla, para que todos los días les lleguen notificaciones, todos los días se suben los programas para que se beneficien de la información. Y si desea seguir viendo la programación que tiene Majestad TV, también pueden seguirnos en las redes de Majestad, en Facebook, en X, en YouTube y también online. También pueden ustedes disfrutar de toda esta programación que tiene este importante canal. Y no se olviden que Buena Salud todos los días tiene temas importantes. Si usted desea que algún tema se hable aquí, pues escríbanos también para poder nosotros traer al profesional idóneo para tratar cualquier tema. Y antes de despedirnos, nuestra frase decía: la enfermería es el arte de cuidar vidas con conciencia, corazón y humanidad. Así que vamos a pensar de que si tenemos una persona enferma en casa, tenemos que llevarlo al hospital, saber que van a ser bien atendidos, y si usted es profesional, pues también atender de una manera consciente. Y si desea vestir y lucir con muy buen estilo, Camisería Inglesa, una opción en nuestra ciudad. Ubicado en Avenida Las Américas y Los Mantas, esto es en el sector Plaza Asturias. Ahí está el teléfono para que ustedes puedan escribirles, y en redes sociales los encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con buen estilo, y por el mes de noviembre tienen ofertas por Black Friday. Hay mucha liquidación, así que aprovechen visitar a Camisería Inglesa. Con esto nos despedimos y los dejo acompañados en la mejor sintonía. Sigan con Majestad TV.